Hola a todos, les mando un saludo de bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de la mandarria de Dios. Quiero contarles que es una mandarria. Una mandarria es un instrumento de hierro que es utilizado para la construcción. Ese instrumento sirve para estirar, para doblar, sirve para el desplazamiento, para la deformación y para enderezar. Entonces, cuando hablo de la mandarria de Dios, hablo de que la mandarria es como, hagamos de cuenta, una porra, pero entonces esta tiene su mango es mucho más largo, es mucho más pesado que la porra. Entonces podemos ver de que la porra es utilizada, o la mandarria es utilizada para destrucción, o sea, para destruir en la construcción las paredes, ¿cierto? Es utilizada para destruir esas paredes, para demoler. Entonces he titulado este tema La mandarria de Dios porque pienso y he experimentado de que Dios necesita empezar a golpear nuestras vidas. O sea, nosotros vamos a tipificar una pared, ¿cierto? Y Dios va a empezar a golpear con esa mandarria nuestras vidas. Vemos que cuando se va a destruir una pared, no se destruye de una vez, sino que va a ser poco a poco, gradualmente. Y lo primero que esa pared puede sentir, digamos que sienta, que esa pared puede sentir los primeros golpes con la mandarria, va a ser que va a vibrar. Ella no se va a caer de una vez, ella va a empezar a vibrar, a vibrar, a vibrar. Y vemos que el albañil tiene que empezar después de haberla golpeado en varias ocasiones en el centro, ella no se va a caer, para poco a poco empezarla a derribar. Dice que va a haber una malformación. ¿Cómo así malformación? Cuando vemos que esa pared tiene un roto, o sea, hay un hueco, pero la pared no ha sido totalmente destruida. Poco a poco el albañil va a ir tumbando gradualmente, poco a poco va a ir tumbando esa pared. Entonces yo quiero hacer una representación el día de hoy comparando nuestras vidas como si nosotros fuéramos una pared y el Señor usa esa mandarria en nuestras vidas, o sea, es algo que es necesario. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy de que es necesario? Es necesario porque cuando decimos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestro hombre anterior, nuestro hombre viejo debe morir. Al Señor no le sirve, mi hermano, nada de lo que nosotros éramos antes. Lo que el Señor necesita a través de la mandarria, a través de los golpes, a través de las pruebas, a través de la tribulación, a través del desierto, Él necesita sacar de nosotros una esencia que será esa semilla para darle pie a ese hombre nuevo que el Señor va a usar. Porque nosotros no podemos pensar que Dios va a usar niños, que Dios va a usar jóvenes, y me refiero al carácter, me refiero a un nivel espiritual. Dios desea usar hombres firmes, fieles, que tengan un carácter de que ya no sean movidos por emociones. Entonces, vemos en la Biblia muchos hombres y mujeres que tuvieron muchos procesos, pruebas, que estuvieron en angustia, en desesperación, como Ruth, como Esther, como Moisés, como Daniel en el pozo de los leones, como Elías cuando fue perseguido por Betsabé. Entonces vemos que es necesario que Dios use esa mandarria en nuestras vidas, es necesario. Vemos que primero la pared que siente unos vibrazos, ¿cierto? Entonces hay niveles de pruebas, hay niveles de desiertos, donde el Señor, el primer paso va a ser que va a empezar a sacudir nuestras vidas. Vamos a sentir esa fuerza,
de que algo Dios nos quiere mostrar, de que algo Dios nos quiere enseñar. Y hoy quiero que veamos la historia de Job, la paciencia de Job. Vemos que Job era un hombre justo, era un hombre temeroso, pero en su interior había algunos miedos, porque en la palabra, si nosotros vamos y la estudiamos, dice que lo que él temía le aconteció. Entonces podemos ver en Job de que hubieron pruebas, tribulaciones. Sabemos que se quedó sin su familia, sin sus hijos, sin parte de su ganado, de la riqueza, se quedó sin su salud. Pero vemos que fue un trato del Señor para salir, que nos permite las pruebas, las dificultades, nos permite sumergirnos en un dolor profundo, donde Dios nos va a sacar de allí con una mente renovada, con una relación más íntima con Dios, con una perspectiva mejor de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Se va a fortalecer nuestra relación con Dios, vamos a entrar en un mayor carácter que el que teníamos antes, vamos a ser mucho más firmes que antes. Entonces tomo la vida de Job como aquellas pruebas por las cuales Dios necesita pasar nuestras vidas, procesar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una huella que trascienda. O sea, ¿qué huella hoy tú estás dejando el día de hoy? ¿Qué huella tú estás dejando? ¿Estás dejando una huella que trascienda o una huella simplemente de que vino el agua, vino la marea y la borró? Entonces, quiero que me acompañes a Santiago 5:11 y dice, estoy respecto a Job, dice, mira que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y de haber visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, vemos que está diciendo bienaventurados los que sufren. ¿Y cómo así que bienaventurados? Podríamos decir, qué mala suerte tiene ese hombre de tantas cosas que le pasan. Pero dice, bienaventurado los que sufren. Y nos ponen el ejemplo de Job, el ejemplo de su historia, el ejemplo de que podemos ver su perseverancia, porque se esforzó, aunque dudaba de la mano poderosa de Dios, se esforzó por creer, por mantenerse firme, a pesar de que la incredulidad podía estar en su interior. Pero hoy yo quiero dirigir este mensaje a todos aquellos que estén pasando pruebas. He contado que he tenido varias temporadas en mi vida. He contado que en las finanzas nos ha ido muy mal porque hemos sido personas que no han sabido administrar bien el dinero. No ha sido culpa de Dios, es nuestra decisión. A veces empezamos a decir que todo es el diablo, el diablo, el diablo. ¿Y a dónde queda nuestra parte? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad? ¿Dónde queda nuestro compromiso? Mucha gente se excusa en decir, no, es que le fui infiel porque yo fui débil, porque el diablo me tentó. Pero Dios siempre nos está recordando de que nosotros no vamos a tener una carga mayor de la que no podamos soportar. O sea que si viene una debilidad, nosotros primero se la tenemos que entregar a Dios para que Él sea el que nos fortalezca. Pero no podemos seguir cayendo en esas mismas conductas de achacarle todo al diablo y no tener el carácter de admitir que yo me estoy equivocando, que yo estoy fallando. Si admitimos y reconocemos nuestras fallas y las presentamos delante de Dios, Dios nos va a dar la salida. Entonces, he contado de que el último negocio que tuvimos fue una videotienda y unos asados, donde por 2 años, estuve en esa prueba, de ese aprendizaje,
donde trabajando arduamente en el asador, Dios me enseñó muchas cosas, pero que yo me había puesto en la cabeza. ¿Cómo así en la cabeza? O sea, yo usurpé el lugar de mi esposo como autoridad, porque yo me creía más prudente en el área de las finanzas, me sentía más inteligente a la hora de administrar mejor el dinero. Y empecé a tener ese lugar en la videotienda, en los asados, a no dejar que mi esposo tomara ninguna decisión. Pero cuando cambiamos de iglesia y entramos al ministerio de parejas, nos empiezan a enseñar que uno es una mujer idónea, que uno debe ser una mujer sujeta, pero la verdad yo no entendía nada de eso. Más adelante en otro video voy a hablar en una mayor profundidad acerca de qué es ser una mujer sumisa, sujeta a su varón. Pero entonces empecé a echar de para atrás en el sentido de que estaba usurpando el lugar de mi esposo y que debía retirarme en el sentido de dejarlo a él, que tomara él las decisiones y que Dios pudiera empezar a trabajar en su corazón. Entonces volví a dejarle en sus manos pues la rienda de ese negocio, y pienso que me pasó así como Job, de que lo que temía nos pasó. Yo temía de que si mi esposo se hacía cargo de la empresa, pues la empresa iba a quebrar. Y la verdad fue así. No puedo decirle que fue totalmente la culpa de él, no, los dos tenemos la culpa. Porque cuando Dios desea que seamos esas mujeres que dice el proverbio, la mujer sabia edifica su casa, no quiere decir que como mujeres solamente bajemos la cabeza, sino que Dios nos dé esa sabiduría guiada por Él para poder tomar mutuamente decisiones que van a afectar o que van a bendecir nuestras familias. No es quedarse callada, mujer, no es quedarse callada, es pedirle sabiduría a Dios para que tú puedas hablar a ese hombre y se puedan tomar buenas decisiones, para que Dios pueda tocar el corazón de esos hombres y Dios sea derramando esa sabiduría en él, pero no que consigamos nosotros las cosas a la fuerza. O sea, no, hay que pedirle al Señor sabiduría para que nosotros como familia, como esposos, nos pongamos de acuerdo, pero con la sabiduría de Dios para llevar a cabo esos planes, esos propósitos, esas metas que van a bendecir a nuestra familia. Entonces, mi hermano, perdimos el negocio, perdimos la videotienda, pero la perdimos. Yo quiero comentarle hoy cómo que la perdimos. Sí, nos empezamos a endeudar muchísimo cuando entramos a la nueva iglesia, de que Dios empezó a trabajar fuertemente en nuestras vidas como pareja, a mostrarnos errores, pero que yo no quería reconocer que muchos de esos errores eran por mi culpa. Entonces empezamos a dejar el negocio, a descuidarlo, a dejarlo en manos de otras personas, a dejar de valorar esa bendición que Dios nos había dado, y nos empezamos a endeudar mucho. Entonces yo, dirigida por Dios, le pedí que yo pudiera tomar una decisión, a pesar de que mi esposo ya estaba en marcha. Yo sentía nuevamente de que yo tenía que hacer algo porque nos estábamos endeudando mucho, los niños mantenían mucho tiempo solos. La relación como pareja se había deteriorado mucho porque he contado que mi esposo trabajaba en otro lugar, yo era la que estaba casi más de lleno en los asados. Entonces no podíamos compartir mucho tiempo y empezamos, o sea, lo que Dios nos dio como una bendición, nosotros lo volvimos maldición. ¿En qué sentido? De que esa bendición se volvió un problema, de empezar a pelear por el poder, por el dinero, por sentirme superior, de que yo hacía las cosas mejor que él. Entonces yo le pedí a Dios que me diera una solución sabia, Señor, una decisión sabia. Hay buenas, hay malas decisiones y hay decisiones sabias.
que tal vez esa decisión sabia para muchos fue una decisión mala, pero yo siento en mi corazón y con todo lo que nos ha pasado después de haber tomado esa decisión, siento que es una decisión sabia, mi hermano. Yo tomé la decisión de regalar el negocio, o sea, hablé con los dueños eh, y cerramos el negocio, cerramos la empresa, pero pues la idea era de pronto haberla vendido para también uno tener algún ingreso, pero la verdad, mi hermano, estábamos muy endeudados, el tiempo estaba muy encima, ya nos habían pedido el local. Entonces yo le dije a mi esposo, mi amor, yo quiero regalar el negocio porque tampoco quiero guardarlo en alguna parte y que se pierda. Yo lo quiero regalar, pero más que regalar es sembrárselo a alguien que realmente lo pueda colocar a funcionar y le saque algún provecho. Y también porque yo ya me había cansado, mi hermano, me había cansado. He dicho que con el negocio llevábamos 13 años donde estuve trabajando en ese negocio, pero al no ver resultados, por eso es importante que si tú tienes un negocio, tú lo abras con unas metas claras, con una visión, o sea, cuál es el propósito de haber abierto ese negocio, que tú te esfuerces como un ejemplo, me voy a esforzar 5 años, pero de allí el fruto va a ser mi casa, va a ser mi carro, va a ser pagar la universidad de mis hijos, porque eso te da una motivación. Mas nosotros vivíamos sin visión, vivíamos gastando el dinero diariamente, no ahorrábamos. Entonces no pudimos ver esos frutos y al no ver esos frutos eso trae un desánimo. Y así era como yo me sentía en aquel momento, me sentía desanimada, no quería seguir más con el negocio. Y tomamos esa decisión, le doy gracias a Dios porque puso en el corazón de mi esposo podernos colocar de acuerdo, regalamos el negocio o lo sembramos, para mí es que lo sembramos en otras personas, pero volvió a venir otra vez un segundo desierto a nuestras vidas, un segundo desierto donde nuevamente económicamente estábamos en mucha necesidad, donde empezó a venir a mi corazón angustia, desesperación, hasta un punto donde empecé a sentirme demasiadamente deprimida. Estamos en el 2017, eso fue hace un año, o sea, 2016, en el 2015, no, 2015, 2016. Estuve casi un año, mi hermano, en una depresión interna, y ya Dios la había sacado a la luz porque he contado que he sido una persona muy débil y que Dios empezó a quebrantarme. Y pienso que me puedo identificar con Job, pero también veo y me llama mucho la atención de que en los primeros capítulos de Job dice que Satanás se presenta donde Dios. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, justo, temeroso de mí? Pero Satanás le dice, pero porque le has dado todo, quítale todo y verás cómo reniega de ti. Y pienso que fue lo mismo que me pasó porque cuando vino la tribulación, cuando vino los problemas, cuando vino la escasez, cuando teníamos muchos problemas, porque al entrar a la nueva iglesia, Dios nos mostró realmente cómo nosotros estábamos en nuestro matrimonio y que no lo queríamos aceptar, que delante de todo el mundo aparentemente nos veíamos bien, pero había una raíz de amargura, de dolor, por las palabras hirientes. Mi esposo es una persona muy orgullosa y yo no era esa persona pasiva, sino que me confrontaba con él. Entonces mutuamente los dos nos lastimábamos. Entonces, pienso que me pasó la misma temporada de Job, esa temporada de tener esa fe en Dios, pero de sentir una angustia, una desesperación, de darle campo a la incredulidad en nuestras vidas. Pero hoy quiero decirte, mi hermano, de que Dios permite destruirnos a través de la mandarria, a través de los golpes, a través del sufrimiento, para poder destruir ese viejo hombre y de que ese viejo hombre no vuelva a nuestras vidas, sino que Él pueda destruir toda esa pared
Y nuevamente Dios necesita empezar a construir una pared nueva que se va a tomar un tiempo hasta que esa pared sea completa. Entonces, cierro este mensaje para todas aquellas personas que puedan estar sintiendo esa presión. Dios nos mete en presión, Dios nos mete en dolor, Dios nos mete en juego, pero es para purificarnos, es para limpiarnos, es para fortalecernos, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero Él debe forjar nuestras vidas, moldear nuestras vidas, hacernos de nuevo, para que nosotros podamos dejar esa huella que trascienda, esas huellas en nuestros hijos, esas huellas en nuestras familias, esas huellas en esta nación, en esta sociedad que tanto lo necesita. Esas huellas que realmente estén marcando una diferencia, que estén marcando un ejemplo, que estén marcando un camino para que otros puedan avanzar por ese camino. Un camino de esperanza, un camino de esa formación de Dios, donde debemos demostrarle a las demás personas que nuestra fe debe ser una fe que persevera. Debemos perseverar en Dios para poder alcanzar esas finalidades, y lo podemos ver en la vida de Job, cuál fue su finalidad después de todas estas pruebas: haber conocido a Dios en un nivel diferente, porque él dice: yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea que él conoció a Dios de una forma profunda. Y es eso lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, de que la gente conoce a Dios de una forma superficial, pero Dios desea que a través de esas pruebas, dificultades, desiertos, tú puedas conocer las profundidades de Dios, la profundidad de su amor, la profundidad que en medio del desierto, de la desolación, de la angustia, tú puedas sentir una paz, que hoy no tienes muchas cosas, que hoy tú sientes que no puedes más, pero que hoy Dios te da una palabra de consuelo, de aliento, que Él está contigo, que Él te fortalece, que Él te saca de ese pozo de la desesperación, de ese pozo de angustia donde te encuentras hoy, pero que sigas perseverando en la fe, que sigas en oración, que sigas leyendo la palabra, que no dejes de congregarte, mi hermano, no importa lo que estés viendo hoy, no importa por lo que estés pasando hoy, avanza, avanza, sigue perseverando, porque si tú sigues perseverando, con tu actitud le demuestras a Dios que tú le estás creyendo, aunque tus ojos en este momento estén viendo desiertos, y que así como lo hizo con Job, lo va a hacer con cada uno de nosotros, de aquellos que le creímos, de aquellos que estamos perseverando. ¿Qué le pasó a Job cuando salió de toda esta angustia? Su salud se le fue de vuelta. Sus riquezas se multiplicaron, su familia fue mayor de la que tenía antes. Entonces, esta palabra nos la regala Dios el día de hoy. No mengues, no te rindas, no quieras escapar de esa presión en la cual Dios te está metiendo el día de hoy, porque es para sacarte de ahí renovado, para sacarte con nuevas fuerzas, para que seas más maduro, para que seas más firme, y para que tengas un mayor conocimiento de todo lo que Dios quiere revelarte en esas pruebas y en ese desierto. Entonces, esta palabra nos debe impulsar a permanecer. ¿Por qué? Porque cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué va a pasar? Van a temer, van a temer, van a tener ese respeto hacia Dios, de que estuviste en tiempo de angustia, de desesperación, y tú vas a testificar que solamente Dios te sacó de ese lugar. Entonces, los dejo con esta reflexión. No es tiempo de huir, no es tiempo de menguar, no es tiempo de alejarse de los caminos del Señor. Es tiempo de permanecer en Él, para que Él nos pueda llevar a esos niveles de triunfo, a esos niveles de gloria que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.